Hola a todos, bienvenidos al canal Marco Interno. Si les gusta el contenido, no olviden suscribirse y darle a me gusta. Hoy vamos a hablar de la película Hotel Transilvania de 2012. La tranquilidad del Hotel Transilvania. Ese refugio seguro que el conde Drácula había erigido para que los monstruos pudieran descansar de la persecución humana, se ve alterada por un acontecimiento familiar. El cumpleaños de su hija, Mavis. Ella, una joven vampira con el espíritu inquieto de una estrella de rock en ciernes, al que su padre siempre quiso proteger de ese mundo exterior que tanto temía, está a punto de conocer a un joven mochilero humano llamado Jonathan. Jonathan, cuyo entusiasmo y torpeza recuerdan a las comedias ligeras de principios de los 2000, se convierte en la chispa inesperada que enciende el conflicto central de Drácula. El conde, un anfitrión impecable y un padre sobreprotector, se desvive por mantener a raya a Jonathan, intentando disfrazarlo de monstruo para que los huéspedes no sospechen. Es fascinante observar cómo Drácula, cuya existencia se basa en el control absoluto y el miedo bien administrado, un eco del cine de terror clásico que él representa, ve amenazada su burbuja de perfección con la llegada de lo impredecible y lo humano. La película explora esa dualidad, el terrorífico señor de la noche que se derrite ante el amor por su hija. La situación se complica cuando Mavis se enamora perdidamente de Jonathan. Para Drácula, esto es una catástrofe. Su plan de vida, meticulosamente trazado desde la pérdida de su esposa, una tragedia que marcó su visión del mundo, se desmorona. El miedo a que su hija sufra el mismo destino que su madre lo impulsa a tomar medidas desesperadas. Aquí es donde entra en juego la comedia de enredos, pues Drácula busca la ayuda de sus amigos monstruos, como el hombre lobo Wayne o el hombre invisible Griffin, para ahuyentar al chico. Sin embargo, la intervención resulta contraproducente. Drácula, en un intento torpe de mostrarse moderno o quizás influenciado por el deseo de Mavis de experimentar el mundo, intenta usar una poción para transformarse en algo menos reconocible. Es un momento clave, ya que la magia y el disfraz son los recursos de los que siempre se ha valido para gestionar su realidad. Pero, en un giro irónico, la poción sale mal, y Drácula termina luciendo aún más ridículo y humano, un guiño visual a la vulnerabilidad que tanto temía admitir. Al final, la verdad sale a la luz. Jonathan no es un monstruo, y Mavis lo acepta tal cual es. Drácula debe confrontar su propia rigidez y el hecho de que su amor por su hija debe traducirse en permitirle vivir, no en encerrarla. La aceptación de Jonathan por parte de Drácula no es solo un gesto de rendición, sino una evolución del personaje, pasando de ser el antagonista del horror gótico a un padre que entiende que el verdadero terror no es el humano, sino el de vivir sin experimentar la vida plenamente. La película concluye con una celebración de la unidad, demostrando que incluso las criaturas de la noche pueden encontrar alegría en lo inesperado, y que el amor, incluso el humano, puede ser el motor más poderoso. El Hotel Transilvania, esa fortaleza gótica y suntuosa, era el escenario perfecto para la neurosis controladora de Drácula. Él, quien había construido su carrera sobre el mito del terror ineludible, se encontraba ahora en una batalla contra un elemento mucho más peligroso que cualquier cazador de monstruos: la adolescencia y la atracción genuina. Mavis, con esa energía vibrante que recuerda a las jóvenes actrices dispuestas a romper moldes, no quería ser una sombra de su padre. Ella quería bailar con la luna, aunque eso significara bailar con un humano. Jonathan, con su cámara y su actitud de trotamundos, era la antítesis de la vida estructurada de Drácula. Era ruidoso, espontáneo, y su risa rompía los aires solemnes del castillo como un plato de porcelana fina. Para Drácula, que probablemente idolatraba la disciplina que se necesita para mantener un imperio de ultratumba, Jonathan era el caos personificado. Observar al conde intentando moverse entre las dinámicas sociales modernas, especialmente al tratar de animar a sus amigos, el hombre lobo Wayne, cuya familia parecía una manada de cachorros hiperactivos, y el fantasma Griffin, siempre quejándose de su invisibilidad, era ver a un maestro de ceremonias despojado de su guión.
Cada intento de sabotaje solo servía para unir más a Mavis y Jonathan, creando una tensión cómica que es el pan y la mantequilla de las comedias románticas familiares. La desesperación de Drácula se manifestaba en esa clásica sobreactuación del padre, que cree saberlo todo. Recordamos el esfuerzo que le costaba a Drácula, incluso admitir que el mundo había cambiado. Él estaba anclado en el miedo de los siglos pasados, el trauma de ver a su esposa convertida en cenizas. Ese miedo se proyectaba en su hija como un deseo posesivo de protección. Cuando Drácula se disfraza, adoptando un aspecto ridículo para confundir a Jonathan, una escena que evoca la farsa del cine mudo, donde el disfraz es la herramienta principal para el engaño. Está, en realidad, intentando disfrazar su propia vulnerabilidad. Es el vampiro más poderoso del mundo, desarmado por el amor filial. La resolución, inevitablemente, llega con una reconciliación emocional que es tan poderosa como cualquier transformación monstruosa. Drácula no solo tiene que aceptar a Jonathan, tiene que desaprender décadas de prejuicios. Ver al conde, el señor del miedo, finalmente permitirse una sonrisa genuina mientras su hija y su nuevo amor comparten un momento, es el verdadero clímax. La película sugiere que la autenticidad, aunque aterradora al principio, es mucho más fuerte que cualquier muro de piedra o hechizo protector. Es la aceptación de que el amor y la conexión humana son las verdaderas fuerzas vitales, capaces de renovar incluso a un ser inmortal. El Hotel Transilvania, con sus intrincados pasillos y su arquitectura que gritaba peligro y descanso para los monstruos, era el microcosmos donde Drácula ejercía su poder absoluto. Él, el icono del vampirismo cinematográfico, el heredero de una larga tradición de villanos elegantes y melancólicos, se veía forzado a interactuar con la alegría estridente de lo contemporáneo a través de Jonathan. Este joven humano, con su ropa colorida y su apetito por la aventura, era como un rayo de sol penetrando una cripta oscura. Para Drácula, era una amenaza solar literal y figurada. La actuación de Drácula en esta crisis familiar se asemejaba a la de un director de orquesta al que le cambian el libreto en medio de una sinfonía. Intentaba dirigir la situación con batutas invisibles, pero la espontaneidad de Jonathan y el amor floreciente de Mavis eran incontrolables. La madre de Mavis, una figura de tristeza constante para Drácula, representaba la herida original. Cada risa de Mavis con Jonathan era un recordatorio de lo que había perdido y, por extensión, un miedo visceral a perderla a ella de otra manera. Esta angustia paternal es lo que impulsa la comedia más allá del simple caos. Cuando Drácula involucra a sus compañeros, vemos destellos de sus propias vidas en el refugio. Wayne, el hombre lobo, cuya principal preocupación es la logística de alimentar a su prole infinita, y Frankenstein, un alma sensible atrapada en un cuerpo ensamblado, se convierten en cómplices torpes de un plan destinado al fracaso. Sus intentos de hacer pasar a Jonathan por un monstruo, quizás dándole pelucas espantosas o forzándolo a participar en juegos de terror mal ejecutados, subraya la desesperación de Drácula por preservar la ilusión de un mundo seguro y predecible. Es una parodia tierna de los viejos tropos del cine de monstruos, donde el disfraz y la apariencia lo son todo. El momento de la transformación fallida de Drácula es crucial. Al intentar mimetizarse con lo humano para espiar o controlar la situación, irónicamente se expone como el más vulnerable. Su apariencia de humano moderno es caricaturesca, lo que provoca la risa no solo del espectador, sino de sus propios amigos, que ven a su líder desmoronarse. Este acto de ponerse una piel ajena refleja la falsedad que él mismo impone a su hija. La necesidad de ser algo que no es para encajar en una narrativa de seguridad. Mavis, por su parte, muestra la madurez emocional que su padre, a pesar de sus siglos de existencia, aún no ha alcanzado. Ella ve más allá del disfraz de Jonathan y la fachada protectora de su padre. Su afecto es un espejo que obliga a Drácula a enfrentarse a la verdad. El verdadero monstruo es el aislamiento autoimpuesto. La aceptación final no es solo un final feliz, sino una liberación para Drácula.
permitiéndole finalmente honrar la memoria de su esposa al permitir que su hija viva plenamente, abrazando el caos colorido que Jonathan trae consigo al refugio eternamente sombrío del hotel. El Hotel Transilvania, ese bastión gótico que Drácula levantó como un testamento a su miedo y su amor por su hija, se convierte en un hervidero cuando Jonathan irrumpe, un soplo de aire fresco, y para el conde, un contaminante peligroso. Drácula, cuya identidad se forjó en las sombras y cuya carrera profesional se basó en ser el epítome del terror elegante, se encuentra desorientado. Su papel como anfitrión, acostumbrado a dictar cada detalle del menú y el ambiente para sus invitados de ultratumba. Desde el hombre lobo Wayne, siempre agotado por su innumerable camada, hasta el tímido hombre invisible Griffin, se desmorona ante la energía desenfadada de un joven humano que no entiende las reglas del miedo. La presencia de Jonathan es un desafío directo a la filosofía de vida de Drácula, una que se cimentó en el trauma de perder a su esposa en el mundo exterior. Mavis, la flor que crecía bajo el cristal blindado de su padre, representa el deseo de libertad que Drácula sofocó en sí mismo. Su enamoramiento con Jonathan es más que una simple atracción adolescente, es un grito de independencia. Drácula, al intentar desesperadamente deshacerse del muchacho, recurre a las viejas tácticas que le hicieron famoso: el engaño y la manipulación atmosférica. Es fascinante cómo el ser que maneja las tinieblas se convierte en un torpe conspirador, utilizando a sus amigos monstruos, que más bien parecen un coro de ineptos, para llevar a cabo su sabotaje. Esta comedia de errores resalta la hipocresía del conde. Para proteger a su hija de lo feo del mundo exterior, él mismo debe actuar de forma poco digna, muy alejada de la majestuosidad que predica. La cúspide de esta lucha interna se manifiesta cuando Drácula, en un acto de pura desesperación, intenta convertirse en algo que no es. Su incursión en la magia de transformación para disfrazarse como un monstruo más, con el fin de infiltrarse y ahuyentar a Jonathan, es un eco de su propia negación. Él teme tanto ser descubierto como humano, o más bien, teme que su hija sepa que él también puede ser vulnerable y equivocado. Cuando el hechizo lo transforma en una versión grotesca de sí mismo, la risa que provoca es catártica para la audiencia. Es la caída del ídolo gótico. En ese momento, Drácula no es el señor del terror, sino un padre asustado exhibiendo sus inseguridades. El verdadero desenlace no es la expulsión de Jonathan, sino la aceptación forzada de la realidad por parte de Drácula. Mavis, con la clara visión que a menudo tienen los jóvenes, le muestra que el amor verdadero no necesita disfraces ni filtros de miedo. Al ver a su hija feliz con un humano, algo que antaño habría provocado una reacción violenta de horror, Drácula debe elegir entre su trauma pasado y el futuro de su hija. Su consentimiento final es un acto de madurez tremenda. Es el reconocimiento de que la vida, incluso para un inmortal, consiste en abrazar el presente y permitir que los seres queridos busquen su propia felicidad, incluso si eso significa dejar que el sol brille un poco dentro de las paredes del sombrío Hotel Transilvania. El baile final, donde el conde participa torpemente, simboliza su reinvención, pasando de ser el guardián del miedo a ser un padre que, al fin, sabe bailar al ritmo de la vida. Tras la aceptación y el abrazo a la nueva realidad, el Hotel Transilvania experimenta una metamorfosis sutil, pero significativa. La llegada de Jonathan, ahora integrado en la familia como el prometido de Mavis, obliga al establecimiento, antes un santuario purista del terror clásico, a adaptarse a las peculiaridades del siglo XXI y, lo que es más importante, a las comodidades humanas. Drácula, aunque todavía conserva su porte regio y su preferencia por la oscuridad, se encuentra en una posición inédita, la de ser suegro de un humano. Esta nueva dinámica es una fuente constante de humor y crecimiento para el personaje, quien debe aprender a navegar las expectativas sociales que su hija y Jonathan tienen para la boda. La planificación de la boda se convierte en el nuevo campo de batalla emocional para Drácula. Ya no se trata de ocultar a Jonathan de los huéspedes, sino de integrar un evento humano, lleno de luz,
música y tradiciones desconocidas para los monstruos, dentro de su estructura gótica. Es cómico ver a Drácula intentando organizar una boda que sea a la vez majestuosa y apta para seres que no se desintegran con la luz solar o que no tienen cuerpos estables como Frankenstein. Los intentos de los monstruos por replicar costumbres humanas resultan hilarantes. Por ejemplo, el hombre lobo Wayne y su familia intentan recrear el ritual de la boda salvaje, que resulta ser un desastre controlado de mordiscos y desorden. Drácula se esfuerza por complacer a Mavis y Jonathan, pero su instinto protector se transforma en un ansia por impresionar a su yerno. Quiere demostrar que él, el gran conde, puede ser un padre moderno y un anfitrión flexible. Sin embargo, su sobreesfuerzo lo lleva a cometer errores garrafales, como intentar reemplazar la luz de las velas por bombillas LED de baja potencia, o insistir en que todos los invitados lleven capa, incluso durante el baile. Estas escenas reflejan la eterna lucha de los padres que intentan desesperadamente conectar con la generación más joven, utilizando un lenguaje y unas costumbres que ya no dominan. El verdadero momento de epifanía para Drácula llega cuando se da cuenta de que no necesita organizar una boda perfecta, sino una boda auténtica para su hija. El clímax emocional se centra en la ceremonia misma, donde el conde finalmente se permite ser simplemente un padre orgulloso, dejando de lado su necesidad de control. Al presenciar la felicidad genuina de Mavis y Jonathan, y al recibir la aceptación sincera de su yerno, Drácula entiende que el amor es, de hecho, una fuerza más poderosa y duradera que cualquier hechizo o cualquier miedo arraigado. La película cierra con una escena vibrante y colorida, no de terror, sino de celebración, marcando la aceptación definitiva de que su vida, y la de su hotel, puede ser enriquecida por la luz humana. La boda, ese evento que para el mundo humano es sinónimo de celebración y nuevos comienzos, se transforma en el crisol final para la aceptación de Drácula. El Hotel Transilvania, que por décadas había sido un bastión del luto y el misterio, ahora vibraba con una energía ajena, la de una fiesta humana. El conde, con su traje impecable, pero ahora con un matiz de resignación elegante, se esforzaba por ser el anfitrión perfecto para dos mundos opuestos. Era conmovedor ver a este ser inmortal, acostumbrado a dictar el destino de quienes lo rodeaban, ahora subordinado a la lista de invitados y las preferencias del joven Jonathan, un mochilero que ahora ostentaba el título de su yerno. La planificación se convirtió en una sátira de la integración cultural. Los esfuerzos de los monstruos por emular las tradiciones humanas eran, por naturaleza, exagerados y caóticos. Pensemos en el pobre Frankenstein, cuya inmensa estructura física dificultaba cualquier intento de participar en los bailes nupciales convencionales, o en la familia de Wayne, cuyo entusiasmo por la fiesta se traducía en destrozos menores en la propiedad. Drácula, al intentar mantener la dignidad del hotel mientras su hija vivía su momento soñado, se movía entre el pánico y una ternura apenas contenida. Su lucha interna residía en reconciliar la solemnidad de su pasado con la alegría bulliciosa del futuro que Mavis había elegido. Hubo un momento, quizás durante los preparativos o quizás al ensayar el vals, donde Drácula casi recae en su antigua neurosis. La idea de que Jonathan pudiera ser herido o, peor aún, que pudiera marcharse y dejar a Mavis otra vez sola, recorrió su mente como un escalofrío familiar. Pero en ese instante de duda, la presencia de Mavis, radiante y segura de su elección, actuó como un ancla. Ella no necesitaba el escudo de su padre. Ella portaba su propia luz. Este entendimiento permitió a Drácula soltar las riendas. Dejó de ser el protector vigilante para transformarse en el padre que bendice. La ceremonia en sí fue un triunfo de la adaptación. No fue una boda gótica, ni tampoco una fiesta puramente humana. Fue una fusión, un testimonio de que el amor puede encontrar su propio lenguaje, sin destruir las identidades originales. Cuando Drácula da un paso atrás y observa a Mavis y Jonathan, su expresión ya no lleva el peso de siglos de temor, sino la ligereza de la liberación. Finalmente, su imperio no se derrumbó por la entrada de un humano, se expandió. El legado del conde Drácula, que comenzó con el miedo y la pérdida,
Encuentra su redención no en la eternidad solitaria, sino en la calidez compartida de la familia, demostrando que incluso los monstruos más temidos aprenden que la mayor fortaleza reside en la capacidad de amar sin reservas. La culminación de la boda no fue un acto mágico, ni un duelo épico, sino un baile, un momento que encapsuló la evolución total de Drácula. El conde, que había construido su vida alrededor de la quietud y el control, se vio forzado a abrazar el ritmo sincopado y a veces errático de la felicidad moderna. Vio a su yerno, Jonathan, un joven que seguramente tenía más en común con un animador de fiestas que con un señor de la noche, moverse con una gracia inesperada junto a Mavis. Este baile, que seguramente carecía de la formalidad de los antiguos valses de los castillos europeos, era infinitamente más significativo. En ese momento, Drácula no estaba pensando en las posesiones perdidas o en el miedo ancestral a los humanos. Estaba viendo a su hija realizar ese vuelo que él tanto había intentado impedir. La mirada que intercambió con Jonathan no fue de rivalidad, sino de un reconocimiento tácito. El humano había logrado lo que la barrera de siglos de temor de Drácula no podía: hacer verdaderamente feliz a Mavis. Para un personaje tan arraigado en la tradición y el drama del terror clásico, este acto de rendición al afecto genuino es su mayor hazaña cinematográfica. Se desprendió del manto de villano trágico para adoptar el papel más complejo y gratificante, el de suegro emocionado. El ambiente festivo del hotel, ahora iluminado por algo más que la luz de las linternas de los fantasmas, sirvió como metáfora de su propia transformación. Los viejos invitados monstruos, que al principio se mostraban escépticos ante la mezcla de especies, terminaron contagiándose de la alegría. Vimos a Frankenstein tratando de no pisotear los pies de nadie, y a Wayne, el hombre lobo, quizás por primera vez en años, dejando a sus cachorros en paz para disfrutar de un brindis. Esto demuestra que el cambio, cuando está motivado por el amor, es contagioso. La película concluye, no con Drácula volviendo a la oscuridad, sino con él participando activamente en la luz. Su sonrisa final no era la mueca sardónica del depredador, sino el gesto cansado pero satisfecho del patriarca que ha superado su mayor prueba. Al aceptar a Jonathan, Drácula acepta que la vida, incluso la inmortal, no se trata de evitar el dolor, sino de maximizar la alegría. El legado del Hotel Transilvania deja de ser un refugio contra el mundo para convertirse en un punto de encuentro, demostrando que la narrativa del terror puede dar paso a la narrativa del corazón, y que Drácula, el inmortal, finalmente ha aprendido el valor de lo efímero y lo humano. La vida en el Hotel Transilvania se instala en una nueva y curiosa normalidad tras el enlace matrimonial. Drácula, ahora con la etiqueta de suegro, se encuentra lidiando con las inevitables visitas de Jonathan y Mavis. El hotel, diseñado meticulosamente para repeler a los humanos, debe ahora acomodar la energía, la tecnología y, francamente, el olor a aire libre que Jonathan introduce sin querer. Es un ajuste cultural forzoso para el conde, quien debe aprender a convivir con un ser que necesita luz diurna, y probablemente piensa que las telarañas son decoración rústica. El verdadero desafío para Drácula se revela en la dinámica familiar que surge con el anuncio de que Mavis y Jonathan esperan un bebé. Esto desata una cascada de ansiedades en el conde, mucho más profundas que cualquier temor a los cazadores de vampiros. Su mente, entrenada para anticipar el peor escenario posible, se obsesiona con la herencia genética del niño. ¿Será humano? ¿Será vampiro? O peor aún, ¿será algo intermedio e incomprensible? Esta incertidumbre pone a prueba la supuesta paz que había logrado alcanzar. Su necesidad de control regresa, disfrazada ahora de preocupación por la salud y el desarrollo del futuro nieto. Drácula se embarca en una misión casi cómica para influir en la gestación. Intenta bombardear a Mavis con literatura antigua sobre el embarazo vampírico, sugiriendo dietas basadas en sangre pura y prohibiendo estrictamente cualquier actividad que involucre emoción fuerte, lo cual, para una pareja joven, es casi todo. Sus amigos, como Frankenstein, que tiene experiencia con la crianza de seres ensamblados,
Intentan aconsejarlo, pero su enfoque pragmático solo irrita más al conde. La comedia surge de la tensión entre la sabiduría ancestral y la necesidad biológica de un ser joven de seguir su propio camino, asistido por un padre moderno como Jonathan. Este conflicto se agudiza cuando Mavis y Jonathan comienzan a tomar decisiones que Drácula considera subversivas, como decorar la futura cuna con colores vivos o hablar de llevar al niño a parques temáticos. Drácula ve en cada elección humana una potencial amenaza a la identidad monstruosa de su nieto. La película nos muestra, una vez más, que el amor de Drácula es posesivo, pero en este caso, su posesión se extiende a la naturaleza misma de su descendencia. Es una lucha por el legado. ¿Continuará la línea pura del terror o se abrirá a la hibridación que representa la esperanza? La resolución de esta etapa vendrá, como siempre, de la mano de la aceptación de que la naturaleza de la vida, incluso la vida de un monstruo, es la de mutar y adaptarse, y que el amor verdadero florece en la mezcla de lo viejo y lo nuevo. La perspectiva de un nuevo miembro en la familia desata en Drácula una crisis de identidad renovada, magnificada por su ya conocida tendencia a la sobreprotección. El anuncio del embarazo de Mavis y Jonathan no solo amenaza su control sobre su hija, sino que proyecta su miedo más profundo. El miedo a la extinción de su especie, o, en el mejor de los casos, a la dilución de su linaje en algo ordinario. Drácula, el maestro del horror gótico, se enfrenta al terror más mundano y universal, el de la paternidad y la abuelidad. Su celo por mantener la pureza monstruosa del niño es palpable. Imagina a su nieto rechazando la sangre por los batidos de frutas y soñando con días soleados en lugar de noches eternas. Los esfuerzos de Drácula por monstruificar el embarazo son una oda a la comedia de la negación. Intenta organizar excursiones nocturnas obligatorias, introduce clases de vuelo a baja altitud para Mavis y convierte el ala oeste del hotel en un laboratorio rudimentario para estudiar los efectos de las vibraciones sónicas en los fetos vampíricos. Jonathan, el optimista incorregible, trata de mediar con la calma de quien está acostumbrado a situaciones extrañas, utilizando un lenguaje sencillo y enfocado en la salud de Mavis, lo cual exaspera a Drácula, que prefiere la terminología arcana y gótica. Es una batalla entre la tradición milenaria y la ciencia moderna de la crianza. El punto de inflexión llega cuando Mavis y Jonathan deciden que quieren explorar el mundo exterior con su futuro hijo, enfrentándose directamente al aislamiento que Drácula tanto defendió. El conde intenta manipular la situación, llevando a la pareja a rincones oscuros y supuestamente peligrosos del planeta, esperando que Jonathan muestre debilidad o que Mavis se asuste y decida quedarse en la seguridad del castillo. Esta última aventura, una especie de luna de miel forzada y terrorífica, termina siendo un fracaso rotundo. Jonathan no solo sobrevive, sino que disfruta de la adrenalina, y Mavis lo ama precisamente por su capacidad de ver maravillas donde su padre solo ve amenazas. La realización final para Drácula es tan impactante como la primera vez que vio a Jonathan. Su hija no necesita ser protegida del mundo, sino que necesita un padre que confíe en ella y en sus elecciones. El miedo a perder la identidad monstruosa de su nieto es menos importante que la felicidad de su nieto. El clímax emocional de esta etapa se resuelve cuando Drácula finalmente admite, quizás entre lágrimas vampíricas que se evaporan al contacto con el aire, que el amor y la conexión son más poderosos que cualquier tipo de sangre o linaje. El nieto, sin importar su naturaleza, será amado. El legado de Drácula, el terrorífico señor de la noche, se redefine como el de un abuelo dispuesto a comprar juguetes de colores brillantes y quizás, solo quizás, a leer un cuento antes de dormir, incluso si ese cuento es sobre humanos. El viaje forzado de Drácula, Mavis y Jonathan a través de lugares que el conde consideraba peligrosos, un intento desesperado por demostrar que el mundo exterior era intrínsecamente hostil. Se revela como el catalizador de su última gran lección. Mientras exploraban quizás algún remoto cañón o una ciudad bulliciosa bajo el disfraz de la noche, Drácula esperaba ver a Jonathan tropezar con su propia fragilidad humana.
o a Mavis lamentar la ausencia de su cómoda oscuridad. En cambio, presenció una sinergia perfecta. Jonathan, con su adaptabilidad y optimismo, navegaba las situaciones desconocidas con facilidad, mientras que Mavis, dotada de los poderes de su linaje, demostraba una madurez y control que superaban la supervisión constante de su padre. La ironía es mordaz. Drácula, que siempre se enorgulleció de ser el depredador supremo, se siente superado por la capacidad de adaptación de un humano ordinario. Este es el verdadero golpe a su ego y a su estructura mental. La vulnerabilidad humana no reside en la debilidad física, sino en la mortalidad, algo que a Drácula no le preocupa tanto como la pérdida de control emocional. Ver a Jonathan proteger a Mavis, no con garras o colmillos, sino con ingenio y afecto, desarma al conde por completo. Es una actuación que parece sacada de una película de aventuras, donde el héroe improbable triunfa por su corazón, no por su fuerza bruta. Cuando finalmente regresan al hotel, la atmósfera ha cambiado. La resistencia de Drácula se ha agotado, reemplazada por una resignación teñida de admiración. La revelación de que su nieto, Denis, posee una mezcla de rasgos, quizás mostrando un diente afilado un día y jugando con una linterna al siguiente, le obliga a confrontar la idea de que la hibridación no es una debilidad, sino una evolución. El viejo y temido horror se convierte en algo más complejo y fascinante. Ya no es suficiente ser un monstruo de libros. Se necesita ser un monstruo funcional en un mundo cambiante. El giro final, donde Drácula debe elegir activamente apoyar el lado humano de su nieto, es su mayor sacrificio artístico y personal. Dejar de intentar forzar la identidad vampírica en Denis y, en su lugar, celebrar sus primeras chispas de poder, o simplemente su primera sonrisa genuina, significa que Drácula ha aprendido a invertir su energía. En lugar de gastarla en construir muros, la invierte en nutrir el potencial, sea cual sea. El viejo director de orquesta del terror ha encontrado un nuevo repertorio, uno donde el amor es la melodía principal, y el Hotel Transilvania, antes un museo de la tragedia, se convierte en un vibrante centro de vida, un lugar donde incluso un vampiro milenario puede permitirse ser sorprendido por la belleza de lo inesperado. La resolución de la crisis de identidad de Denis, el nieto recién revelado, obliga a Drácula a un último y profundo exorcismo de sus prejuicios. Habiendo visto a su nieto mostrar destellos de su herencia humana, junto con el potencial latente de su sangre vampírica, el conde se encuentra en una encrucijada ideológica. Su mente, obsesionada con la categorización binaria, monstruo o humano, seguro o peligroso, debe ahora aceptar la riqueza de la ambigüedad. Es un desafío que supera cualquier trama de terror que él mismo haya dirigido en sus siglos de existencia. El factor decisivo es, sin duda, la influencia de Jonathan. El joven humano, al ver la angustia genuina de Drácula, se comporta con una madurez emocional que desarma al vampiro. Jonathan no ve un fracaso en el desarrollo de Denis, sino un potencial sin explorar. Él representa esa perspectiva optimista, casi de película de superhéroes en sus inicios, donde el héroe aún no conoce sus verdaderos poderes. Drácula, al observarlos juntos, comienza a entender que la fuerza de su familia no reside en la uniformidad, sino en la diversidad de sus componentes. El miedo a que Denis fuera débil si no era puramente vampiro, se disipa ante la evidencia de que la fortaleza reside en la combinación única de ambos mundos. Hay una escena, probablemente en el salón principal del hotel, donde Drácula intenta una vez más tomar las riendas, quizá instalando un simulador de transformación para Denis. Sin embargo, Mavis y Jonathan intervienen con una calma inusual. No discuten. Simplemente le muestran a Drácula el gozo simple de Denis jugando con una pelota o riendo ante una broma humana. Este acto de presentarle la felicidad desestructurada es más efectivo que cualquier argumento lógico. El conde, el maestro de la manipulación dramática, se ve desarmado por la autenticidad. El gran triunfo de Drácula no es que su nieto se convierta en un vampiro todopoderoso, sino que él, Drácula, se convierte en un abuelo capaz de amar incondicionalmente a una criatura híbrida.
Esta aceptación final es el verdadero final feliz de su arco narrativo. Deja de ser el personaje trágico definido por su pérdida y se convierte en el pilar de una nueva generación, una que puede sonreír a la luz sin temor a desintegrarse. El Hotel Transilvania, lejos de ser un búnker contra el progreso, se transforma en un laboratorio de tolerancia. El conde ha comprendido que el legado más grande no es el miedo que inspira, sino el amor que es capaz de dar y recibir, incluso si ese amor proviene de la mezcla inesperada de un monstruo y un humano. Es el cierre perfecto para una historia que comenzó con un grito de pánico y termina con un suspiro de paz. La nueva dinámica familiar impone un último reto al ya exhausto sistema nervioso de Drácula. El concepto de vacaciones. Con Mavis y Jonathan anhelando mostrarle a su pequeño Denis el mundo más allá de las paredes góticas del hotel, Drácula se enfrenta a la perspectiva aterradora de dejar su dominio. Para un ser cuya existencia se ha definido por la localización segura de su fortaleza, la idea de viajar, especialmente con un bebé híbrido en camino, es el equivalente a la autoinmolación. Esta etapa final de la historia no trata sobre el terror, sino sobre la liberación de las ataduras autoimpuestas y la aceptación de que la aventura puede residir también en el exterior. Drácula, aferrándose a sus viejas costumbres, intenta sabotear el viaje de manera sutil, presentando listas interminables de provisiones necesarias para un ser inmortal en tierras humanas, capas de protección solar extrema, filtros de aire para evitar el polen y, por supuesto, un mapa detallado de las catacumbas más cercanas en cada ciudad. Jonathan, con su innata capacidad para convertir lo complicado en simple, toma el control de la planificación logística, tratando al conde como a un niño pequeño y sobreexcitado. Es una inversión de roles hilarante. El humano se convierte en el organizador pragmático y el vampiro milenario en el pasajero ansioso. Las emociones de Drácula durante el viaje son un tapiz complejo. Inicialmente, hay pánico puro ante la exposición. Cada luz de neón, cada ruido fuerte, cada interacción con un ser humano que no está bajo su control, le provoca un tic nervioso en el ojo. Pero, gradualmente, mientras observa a Mavis y Jonathan interactuar con Denise en entornos abiertos, algo se afloja en su interior. Ver a Denise reaccionar con fascinación ante un paisaje natural, en lugar de miedo, empieza a reescribir los instintos de Drácula. Descubre que el mundo, fuera de las leyendas oscuras que él mismo cultivó, es simplemente diverso y vibrante. El verdadero momento de catarsis llega quizás en un destino soleado, donde Drácula, obligado por Mavis a participar en una actividad familiar, quizás intentar nadar en un lago o visitar un monumento, experimenta un atisbo de placer genuino. No es el placer del terror o la dominación, sino el de la conexión compartida. Al ver a su familia unida, feliz bajo el sol que antes representaba su némesis, Drácula se da cuenta de que la verdadera seguridad no está en el aislamiento, sino en la red de afecto que ha tejido. Su legado no será el hotel sombrío, sino la familia resiliente y adaptable que ha criado. Al final, el conde Drácula, el gran señor de la noche, se permite disfrutar de un día, aunque sea con gafas de sol sobredimensionadas y una capa cuidadosamente seleccionada para no llamar demasiado la atención, entendiendo que vivir plenamente es aceptar todas las facetas de la existencia, incluso la luminosa. El viaje, esa odisea forzosa, culmina con Drácula experimentando una epifanía bajo el brillo cegador, y milagrosamente tolerado, del sol. La imagen final de él, incómodamente elegante con unas gafas de sol que parecen espejos oscuros sobre su rostro pálido, observando a Dennis interactuar con un caracol o una mariposa, sella su redención. Ya no es el vampiro petrificado por la luz, sino un abuelo ligeramente exasperado, pero profundamente conmovido por la simple belleza de la vida diurna. Este acto de exponerse al mundo no es solo físico, sino metafórico. Es la exposición de su corazón previamente encapsulado. Al regresar al Hotel Transilvania, el regreso se siente menos como una retirada y más como una transición. El hotel ya no es un santuario para el miedo,
sino una base de operaciones para una familia moderna y mixta. Drácula, habiendo probado el aire fresco y la compañía inesperada, ya no siente la urgencia tiránica de mantener cada sombra en su lugar. Su porte regio se suaviza. Hay un ligero bamboleo en su paso, quizás por el cansancio de haber vivido plenamente en horarios no nocturnos. La nueva misión de Drácula, autoimpuesta ahora, es la de documentar y celebrar la diversidad de su familia. Empieza a coleccionar recuerdos que antes habría considerado basura. Arena de playa pegada a las botas de Jonathan, un dibujo de Denise con crayones de colores primarios, y lo más chocante, una fotografía familiar donde él aparece sonriendo genuinamente, sin necesidad de una expresión forzada. Estos objetos se exhiben discretamente, quizás en una vitrina que antes contenía reliquias de terror o armas antihumanas, señalando un cambio de prioridades del morbo al afecto. El verdadero impacto de esta evolución se ve en su relación con Jonathan. El joven humano pasa de ser un intruso molesto a un catalizador cultural. Drácula comienza a interesarse, de forma casi académica, en las costumbres humanas. Pregunta sobre la música pop, con la misma intensidad con la que antes preguntaba sobre los ritos de invocación. Intenta comprender el concepto de vacaciones y, lo más sorprendente, incluso se aventura a organizar un pequeño día de juegos humanos en el hotel, aunque su interpretación de los juegos es deliciosamente errónea, por ejemplo, sustituyendo el voleibol por un duelo de miradas intensas. Al final, Drácula no deja de ser Drácula. Sigue siendo un vampiro con un gusto inquebrantable por lo dramático y lo oscuro. Sin embargo, ha aprendido la lección más valiosa de su larga existencia. El amor no es una debilidad que deba ser combatida, sino la fuerza más potente para la supervivencia y la felicidad. El Gran Conde, el ícono del romanticismo gótico, encuentra su paz no en el aislamiento eterno, sino en la caótica y colorida conexión con su nueva y heterogénea familia, demostrando que incluso las leyendas pueden reescribir su propio final. El Hotel Transilvania, bajo su supervisión, se convierte en un monumento a la aceptación, un lugar donde el ¡ah, qué miedo!, se ha transformado en un afectuoso y algo ruidoso «bienvenido a casa». La bienvenida ruidosa y cálida que ahora resonaba en los vastos salones del Hotel Transilvania marca el final de la era del conde como un ermitaño del terror. La transformación no fue repentina, sino una lenta y cómoda erosión de su rigidez, facilitada por la presencia constante de la vida y la ligereza que Jonathan y Denise irradiaban. Drácula, el vampiro que una vez temió hasta la sombra de su propia hija, ahora se encontraba en la posición de mentor de un concepto que le era totalmente ajeno: la convivencia interespecies sin prejuicios. El verdadero signo de su cambio se manifestaba en la gestión del personal del hotel. Los monstruos, influenciados por el entusiasmo de Jonathan, comenzaron a experimentar. El hombre lobo, Wayne, ya no se conformaba con su cueva de cachorros. Ahora intentaba participar en las reuniones de planificación, ofreciendo ideas sobre paquetes de luna de miel, que incluían excursiones nocturnas a la naturaleza, una concesión directa al estilo de vida de Jonathan. El hombre invisible, Griffin, que antes se contentaba con asustar a los huéspedes con su incorpóreo sigilo, ahora ofrecía su invisibilidad para ayudar a Jonathan a montar decoraciones humanas complicadas, demostrando que la utilidad, a veces, supera al truco. Drácula, en lugar de reprender estas desviaciones, las supervisaba con una especie de orgullo paternal, corrigiendo solo cuando la seguridad, o la estética gótica, estaba verdaderamente amenazada. La relación con Denise se convierte en el proyecto central de Drácula. El niño, un tapiz vivo de ADN vampírico y humano, es el recordatorio constante de que el futuro no tiene por qué parecerse al pasado. Drácula se esfuerza por enseñar a Denise sobre el legado de los monstruos, las viejas leyendas, los cantos de cuna en rumano, pero lo hace sin la presión coercitiva de antes. Ahora, si Denise prefiere escuchar las historias de viajes en coche de Jonathan, el conde simplemente se sienta, observando con una mezcla de melancolía y fascinación. Es el acto más profundo de aceptación, permitir que su nieto elija su propia mitología.
La culminación emocional de esta nueva fase se centra en el papel de Drácula como figura de autoridad benevolente. Cuando Mavis y Jonathan deben ausentarse por un tiempo, quizás para una misión benéfica de concientización monstruo-humana, Drácula queda al cargo completo de Denise. Lejos de intentar encerrarlo, el conde abre el hotel al mundo de una manera controlada, organizando días de puertas abiertas para niños humanos curiosos. En estas visitas, Drácula no asusta, narra historias de su juventud, reinterpretando sus antiguas hazañas de terror como épicas aventuras de supervivencia. El público ya no huye por miedo, sino que se acerca por fascinación. Drácula finalmente entiende que el verdadero poder no reside en la capacidad de infundir terror, sino en la capacidad de inspirar respeto y amor a través de la autenticidad. El Hotel Transilvania deja de ser un monumento a su dolor y se transforma en un faro de esperanza. El conde se ha convertido en el puente, el eslabón final entre el legado oscuro y el brillante futuro de su familia, un abuelo vampiro que, al abrazar la luz, descubre que su inmortalidad es más rica cuando se comparte. Su última imagen es la de él, recostado en una hamaca, un accesorio que Jonathan insistió en instalar en el balcón, leyendo tranquilamente un libro de cuentos humanos, su capa plegada cuidadosamente a sus pies, en una paz que nunca creyó posible. La llegada de Hotel Transilvania a las pantallas en 2012 marcó un punto de inflexión en la animación contemporánea, no solo por su estética vibrante y su ritmo frenético, sino por la audacia de su premisa. Humanizar a los monstruos clásicos que Hollywood había pasado décadas presentando como figuras de terror inmutable. Dirigida por Genndy Tartakovsky, cuya trayectoria en la animación se cimentó en el éxito estilístico de series como Samurai Jack y El laboratorio de Dexter, la película destiló esa maestría visual en una comedia familiar de alto octanaje. Tartakovsky, conocido por su amor al movimiento puro y al diseño estilizado, encontró en los personajes de monstruos un lienzo perfecto para explorar dinámicas familiares anacrónicas. El corazón narrativo reside en el conde Drácula, interpretado vocalmente por Adam Sandler, quien aquí se aleja de sus comedias más planas para encarnar una figura paterna profundamente neurótica y sobreprotectora. Drácula no es el vampiro que conocemos de la literatura gótica. Es un empresario hotelero obsesionado con el control y la seguridad de su hija, Mavis. Este personaje es un eco sutil de las propias ansiedades sobre la paternidad y el paso del tiempo que a menudo impregnan el trabajo de Sandler, aunque aquí envuelto en el humor físico y el diseño caricaturesco. La motivación de Drácula es clara: proteger a Mavis de los peligros del mundo humano, un mundo que él recuerda como una amenaza existencial. La introducción del elemento disruptivo, Jonathan, el mochilero humano accidentalmente llegado al hotel, sirve como catalizador perfecto para la crisis de identidad del universo de los monstruos. Seth Rogen como Jonathan aporta una energía caótica y despreocupada que contrasta diametralmente con la estructura rígida del hotel. Jonathan no es un cazador de monstruos, es un turista eufórico, una antítesis del miedo institucionalizado que Drácula ha construido meticulosamente. Su presencia fuerza a Mavis a experimentar una vida fuera de la burbuja de protección, cumpliendo el deseo reprimido de todo adolescente. La animación es, sin duda, una de las mayores fortalezas de la obra. Sony Pictures Animation, empleando un estilo visual que recuerda a los dibujos animados clásicos de Tex Avery, pero con la fluidez del CGI moderno, logra que los movimientos sean exagerados y elásticos. Los personajes se doblan, estiran y colapsan de maneras que desafían la física, acentuando el humor slapstick. Esta elección estilística no es arbitraria. Vincula la película con una tradición de animación más enfocada en la reacción física inmediata que en el realismo fotográfico. Es un guiño a la era dorada de la animación, que los monstruos, tradicionalmente asociados a la solemnidad del cine de terror, ahora puedan participar en ella con total ligereza. La dinámica entre Drácula y Mavis explora temas universales de independencia filial. Mavis,
Interpretada con una mezcla de melancolía adolescente y curiosidad vibrante por Selena Gómez, representa la generación que hereda las ansiedades de sus padres, pero busca redefinir sus propios parámetros de normalidad. Su enamoramiento con Jonathan no es solo un romance, sino una declaración política contra el aislamiento autoimpuesto de su padre. El elenco de apoyo, compuesto por figuras icónicas como Frankenstein, brillantemente interpretado por Kevin James, aportando una ternura inesperada, la momia, el hombre lobo, Wayne, y el hombre invisible, funciona como una galería de chistes recurrentes y representaciones subvertidas. Estos monstruos, que en sus orígenes cinematográficos evocaban el horror existencial, aquí son compañeros de piso entrañables con problemas domésticos mundanos. El hombre lobo, por ejemplo, lidiando con una camada de cachorros descontrolados, humaniza la bestia hasta el punto de la comedia doméstica. En esencia, Hotel Transilvania utiliza la comedia y la estética animada para deconstruir el miedo. La película argumenta que aquello que consideramos más aterrador a menudo es solo algo desconocido o malentendido, y que la verdadera amenaza no reside en los otros, sino en el miedo paralizante que se permite controlar la vida de uno. Es una celebración de la diversidad, vestida con capas de telarañas y ataúdes de lujo. La conclusión no es solo la aceptación de Jonathan por parte de Drácula, sino la aceptación de Drácula de que el amor y la felicidad requieren soltar las riendas y permitir que la vida, con todos sus elementos inesperados y humanos, entre en su santuario. La maestría de Tartakovsky para orquestar el caos visual se manifiesta plenamente en las secuencias de acción y las reacciones exageradas. Pensemos en el momento en que Drácula descubre que un humano ha penetrado su fortaleza. La transición de la calma tensa a la histeria colectiva de los monstruos es un ballet de movimientos bruscos y expresiones faciales distorsionadas que recuerdan a la animación de los años 30, acelerada a la velocidad del siglo XXI. Esta aceleración no es solo un recurso cómico, es una declaración sobre cómo las generaciones más jóvenes, Mavis y Jonathan, viven y procesan la información con una inmediatez que el viejo mundo de Drácula no puede comprender. Drácula, como figura paterna, encarna la rigidez de una generación que sobrevivió al trauma, la persecución humana, y que ahora codifica ese trauma como una ley inquebrantable. Su voz, el tono grave y ligeramente arrastrado característico de Sandler en sus papeles más entrañables, sirve para anclar la comedia en una base emocional tangible. No es un villano. Es un padre que ha confundido la protección con el confinamiento. Su lucha interna se ve amplificada por el contraste con el espíritu libre de Jonathan, quien, a pesar de ser percibido como el depredador definitivo, resulta ser inofensivo, torpe e inmensamente optimista, un claro reflejo del tipo de ligereza que se pierde al enfocarse demasiado en la preservación de una identidad estigmatizada. El diseño de personajes es fundamental para la sátira. Cada monstruo es una versión hiperbólica de su leyenda. Frankenstein, con sus puntos de sutura y su enorme tamaño, es retratado como un gigante sensible y ansioso por encajar, un ser cuyo mayor miedo es ser rechazado por sus amigos. Su esposa, Eunice, encarna la perspectiva femenina en este ecosistema de machos alfa monstruosos, aportando un contrapunto pragmático a las payasadas masculinas. La momia, Murray, está permanentemente envuelta y algo irritable, una representación de aquel que está atascado literalmente en el pasado, mientras que Griffin, el hombre invisible, es constantemente la voz quejumbrosa, su frustración resonando desde la nada, una metáfora del sentimiento de invisibilidad que incluso los seres poderosos pueden experimentar. El Hotel Transilvania en sí mismo merece un análisis aparte. Es más que un escenario, es un personaje. Es una utopía gótica construida sobre la negación del mundo exterior. Sus interiores son una mezcla opulenta de arquitectura medieval y tecnología monstruosa, un lugar donde las camas son ataúdes y las alfombras son telarañas perfectamente tejidas. Este espacio seguro se convierte, paradójicamente, en una jaula.
La belleza de la trama surge cuando esta perfección artificial se contamina por la presencia del humano, obligando a la estructura, tanto física como emocional, a adaptarse o colapsar. El clímax, donde Drácula debe elegir entre su miedo arraigado y el amor por su hija, se resuelve mediante una demostración espectacular de amor paternal. Cuando Drácula se da cuenta de que su identidad como monstruo es menos importante que la felicidad de Mavis, su acto final de volar para rescatar a Jonathan y declarar su amor por él como parte de su familia, es una rendición no solo ante un humano, sino ante el concepto de cambio. Es el momento en que la película articula su mensaje más profundo. La verdadera monstruosidad reside en la incapacidad de evolucionar y aceptar el amor en todas sus formas inesperadas. La cinta, por lo tanto, funciona como una fábula moderna sobre la tolerancia, camuflada hábilmente bajo el disfraz de una comedia de acción rápida y visualmente deslumbrante. La textura emocional de la película se enriquece notablemente con la representación de Mavis como una joven que navega la compleja transición hacia la adultez, un tema universalmente resonante en las audiencias, independientemente de si son hijos de vampiros o no. Selena Gomez dota a Mavis de una melancolía palpable. Ella anhela la aventura, el mundo más allá de las vidrieras góticas del hotel, pero está profundamente marcada por el trauma heredado de su padre. Su cumpleaños número 118 no es una celebración, sino un punto de inflexión donde la presión de complacer a Drácula choca con su necesidad imperiosa de autenticidad. Su fascinación por el mundo humano es, en realidad, una fascinación por la libertad que ese mundo representa. Jonathan, con su energía inagotable y su vestimenta de colores primarios, es la antítesis visual y filosófica de todo lo que Drácula representa. Su optimismo ingenuo funciona como un bálsamo para Mavis y como un corrosivo para la paranoia de Drácula. El contraste entre el coolness oscuro y estilizado del hotel y la absoluta normalidad ruidosa de John demuestra que la verdadera diversión y la conexión genuina a menudo residen en lo mundano y lo inesperado, no en la perfección elaborada. La secuencia en la que Jonathan le muestra a Mavis cómo bailar y disfrutar de la música pop moderna, lejos de los valses sombríos, subraya la idea de que la alegría no necesita un disfraz de terror para ser válida. Es interesante notar cómo la película maneja el concepto de la familia extendida de monstruos. No son solo secundarios, son el consejo de ancianos que validan o cuestionan el liderazgo de Drácula. El hombre lobo, Wayne, constantemente exhausto por el cuidado de sus innumerables cachorros, ofrece una visión tierna y agotada de la paternidad que contrasta con el control obsesivo de Drácula. Esta representación de Wayne normaliza las dificultades de la crianza, haciendo que los monstruos parezcan más identificables. Su desesperación por un breve descanso es un comentario humorístico sobre la sobrecarga parental moderna. La dirección de Tartakovsky es particularmente hábil al utilizar el diseño sonoro para potenciar el humor. Los gruñidos exagerados de Drácula, los chillidos agudos de Mavis al emocionarse, o el sonido vibrante y casi elástico de las animaciones en el baile, crean una experiencia auditiva que complementa el frenesí visual. La película opera bajo una lógica interna donde la exageración es la norma, permitiendo que el público suspenda la incredulidad respecto a la física y se centre en la química de los personajes. Finalmente, el arco de redención de Drácula es el motor emocional que sostiene la ligereza de la comedia. Su aceptación de Jonathan no es solo un gesto hacia su hija, sino una necesaria liberación personal. Al permitir que Jonathan asista a la fiesta de cumpleaños bajo su verdadera identidad, Drácula enfrenta su mayor demonio, el miedo al juicio y al caos que el mundo exterior trae. El abrazo final entre padre e hija, con Jonathan como puente, cementa la idea de que el amor requiere vulnerabilidad. El castillo, que alguna vez fue un refugio impenetrable, se transforma en un hogar abierto, un espacio donde la identidad monstruosa coexiste cómodamente con la humanidad. La narrativa de Hotel Transilvania también se beneficia enormemente de la sutil pero constante presencia del antagonista humano, Dennis, el nieto de Drácula, cuya existencia desencadena toda la crisis. Aunque el verdadero conflicto inicial parece ser la presencia de Jonathan,
La tensión a largo plazo reside en la incapacidad de Drácula para aceptar la hibridez de la nueva generación. Mavis y Jonathan tienen un hijo, Denise, cuya identidad de mitad humano y mitad vampiro se convierte en el campo de batalla definitivo para las ideologías de sus abuelos. El miedo de Drácula a que Dennis sea solo humano es la culminación de toda su paranoia. Si Dennis es humano, el mundo exterior y su peligrosidad son validados. Si es un vampiro, entonces Drácula debe protegerlo de su propia naturaleza. Este dilema es manejado con una comedia física brillante por parte de Tartakovsky, especialmente en los intentos fallidos de Drácula por forzar la transformación de Denise mediante métodos cada vez más absurdos. Estos métodos, desde intentar asustarlo hasta someterlo a dietas estrictas de sangre, son una parodia de las presiones parentales extremas, elevadas a un nivel sobrenatural. La figura de Erika Van Helsing, introducida posteriormente en las secuelas, aunque no es central en esta primera entrega, sirve como un presagio de la amenaza externa, pero en la película original, el antagonismo es puramente interno, generado por el miedo. Drácula teme que su legado de protección se rompa si el niño no hereda sus características vampíricas. La lenta realización de que Dennis es un zarcillo o limón para él, alguien que simplemente existe fuera de las categorías binarias, monstruo puro o humano puro, es crucial para su evolución. El humor de la película, anclado en la actuación de voz, permite que estos temas serios se digieran fácilmente. La voz de Sandler permite que Drácula pase de ser severo a patético en un instante, especialmente cuando intenta desesperadamente ocultar a Jonathan de su hija y del resto de los huéspedes. Esta comedia de errores es la envoltura perfecta para un guión que, en su núcleo, trata sobre la necesidad de desaprender prejuicios generacionales. La forma en que los monstruos, que se supone que aterrorizan a la humanidad, son a su vez aterrorizados por el concepto de un niño sin características definidas, invierte cómicamente las expectativas del género. La conclusión de la primera película establece un nuevo paradigma para el Hotel Transilvania. Ya no es un santuario contra el mundo, sino un lugar donde el mundo puede ser invitado, bajo ciertas condiciones. Este cambio de mentalidad en Drácula no es solo un momento sentimental, es una reestructuración completa de la identidad del hotel y de su propia razón de ser. Ha pasado de ser un protector solitario a un abuelo que debe aprender a celebrar la mezcla y la imperfección que trae la vida. La celebración final, donde el baile se convierte en un carnaval caótico y alegre que incluye a Jonathan, simboliza la victoria de la conexión humana sobre el aislamiento gótico. La segunda generación, encarnada por Denise, introduce una capa de complejidad temática fascinante: la identidad en la era de la hibridación. Denise no es un monstruo clásico ni un humano ordinario. Es el resultado directo de la unión entre dos mundos antes considerados irreconciliables. Esta ambigüedad genética se convierte en el espejo donde Drácula debe confrontar si sus reglas ancestrales tienen cabida en el futuro. La preocupación de Drácula por la ausencia de los colmillos afilados o la capacidad de transformarse en murciélago en su nieto no es vanidad. Es la desesperación de quien ve desvanecerse el legado que construyó como defensa contra un mundo percibido como hostil. La reacción de Mavis ante la sobreprotección de su padre respecto a la herencia de Dennis es un reflejo directo de la lucha de cualquier hija por establecer sus propias prioridades familiares. Ella ama a su padre, pero comprende que el control absoluto sofoca el desarrollo natural del niño. Mavis, al haber experimentado la libertad a través de Jonathan, está mucho más dispuesta a aceptar la naturaleza incierta de su hijo. Ella representa la evolución de la perspectiva. Mientras Drácula vive anclado en la memoria de los ataques humanos del pasado, Mavis y Jonathan miran hacia un presente donde la coexistencia es posible, si se le da la oportunidad. Es particularmente revelador el momento en que se descubre que Denise sí tiene algún rasgo monstruoso, pero se manifiesta de manera tardía y peculiar. Este retraso subraya el punto central de la película. La identidad no se puede forzar. El verdadero milagro no es la manifestación de los colmillos, sino el reconocimiento de que la valía de Dennis reside en quien es en ese instante, independientemente de su potencial vampírico. La risa contagiosa del niño,
sus juegos inocentes, son más importantes que su linaje. El elenco secundario, en este contexto de crianza, ofrece anécdotas cómicas que humanizan aún más a estos seres legendarios. Frankenstein, al intentar ayudar con el cuidado de Dennis, probablemente fracasa estrepitosamente debido a su propia torpeza física, proporcionando momentos de humor físico que aligeran la carga dramática de la ansiedad de Drácula. La momia, Murray, podría ofrecer consejos paternales basados en costumbres de momificación, igualmente inútiles pero bien intencionados, creando una atmósfera de apoyo comunitario desorganizado y afectuoso. La paleta de colores y el diseño del hotel, aunque predominantemente oscuros, se vuelven más luminosos y cálidos a medida que la película avanza y Drácula cede terreno. La luz que entra en el castillo durante la aceptación de Jonathan y posteriormente, durante la crianza de Dennis, funciona como un símbolo visual de la apertura mental. Hotel Transilvania utiliza su fantasía gótica para entregar una meditación sorprendentemente moderna sobre la aceptación de las identidades fluidas y la liberación de las ataduras del miedo impuesto por las generaciones anteriores, probando que incluso el conde más antiguo puede aprender a amar el caos de lo inesperado. La dinámica entre los monstruos veteranos y la nueva generación de Mavis y Jonathan se articula a través de una constante tensión generacional, magnificada por el choque cultural. Los amigos de Drácula, a pesar de su apariencia aterradora, son esencialmente personajes de carácter definidos por sus neurosis domésticas y su miedo colectivo al mundo exterior. El hombre invisible, Griffin por ejemplo, cuya existencia se define por la ausencia, suele ser la voz más crítica y pesimista, reflejando quizás el temor de ser completamente ignorado si el mundo acepta a los monstruos sin la necesidad de su estigma. Su frustración por no ser visto, ironías de su condición, se intensifica cuando el foco de atención se desplaza hacia el recién llegado humano. El toque de Genndy Tartakovsky en la coreografía de los personajes es crucial para sostener el ritmo narrativo. Cuando los monstruos entran en pánico por la presencia de un humano, sus movimientos no son los movimientos lentos y pesados que se esperarían de criaturas asociadas al cine de terror clásico. Son explosiones de energía cartonesca. Es esta subversión constante de las expectativas lo que permite que el humor funcione. Se ríen de sus propios tropos. Drácula, el epítome del terror gótico, se convierte en un padre que se esconde debajo de la cama para espiar a su hija. Una imagen que despoja al vampiro de toda su solemnidad histórica. La banda sonora, a menudo marcada por ritmos pop y música pegadiza que contrastan con la atmósfera del castillo, refuerza la intrusión de lo moderno en lo tradicional. Esta música es el lenguaje emocional de Mavis y Jonathan, el código que Drácula lucha por descifrar. Es el sonido de la vida que él intentó prohibir, y su resistencia a ella es, fundamentalmente, su resistencia a dejar crecer a su hija. Incluso en su forma más simple, la película celebra la imperfección. La fiesta de cumpleaños al final, donde todos bailan y celebran juntos, es visualmente un desastre controlado. Es un lugar donde la elegancia gótica ha sido reemplazada por la alegría desenfrenada y algo torpe. Este caos es la verdadera victoria. Significa que el control ha sido abandonado en favor de la autenticidad compartida. Drácula aprende que el amor no requiere una fachada de invulnerabilidad, sino la disposición a ser imperfecto y, sí, incluso a bailar de manera ridícula junto a tu yerno humano. La película, más allá de sus chistes rápidos, es un manifiesto sobre la necesidad de actualizar el dogma familiar a la luz de nuevas realidades afectivas. La consolidación del Hotel Transilvania como un espacio de encuentro, y no meramente un refugio, se logra precisamente a través de la aceptación de la mezcla. Si bien el primer filme se centra en la introducción del elemento humano y la subsiguiente liberación de Mavis, la estructura que se construye es una que permite el florecimiento de la identidad en sus formas más inesperadas, sentando las bases para la exploración de Dennis. La presencia de Jonathan, como catalizador del cambio, no solo dinamita la burbuja de Drácula, sino que también valida implícitamente la curiosidad de Mavis. Ella no es retratada como una rebelde sin causa.
Su deseo de ver el mundo humano es una respuesta natural al encierro impuesto por el miedo. Adam Sandler, con su habilidad para equilibrar lo absurdo con un núcleo de vulnerabilidad, logra que la audiencia simpatice con el miedo ancestral de Drácula. No es un miedo irracional impuesto. Es un miedo aprendido y transmitido por generaciones de seres estigmatizados. Este trasfondo dota al personaje de una profundidad trágica, aunque sea superficialmente tratada para mantener el tono de comedia familiar. Su amor por Mavis es el motor que finalmente lo obliga a confrontar su propia rigidez ideológica. La secuencia donde se disfraza de monstruo para engañar a su hija y hacerla regresar es un ejemplo magistral de comedia